Hola chicos, bienvenidos a esta primera cápsula de R. En esta cápsula nos vamos a concentrar en cómo usar R como una muy potente calculadora. ¿Ok? Ya. Entonces, cuando uno abre RStudio, que es el software que les recomendé para trabajar acá, aparecen naturalmente estas cuatro ventanas, ¿sí? Donde la izquierda superior es para escribir scripts, que todavía no lo vamos a hacer. La derecha superior es donde está el environment, que es básicamente donde tengo las variables que he ido creando, cosas así, que se parece mucho al workspace de MATLAB o de Octave. En la derecha inferior tengo varias opciones, tengo Files, Plot, Packages, Help, Viewer. En Files básicamente nos muestra la carpeta en donde estamos parados. Yo básicamente estoy parado en mi raíz y por eso se ven todas estas carpetas. Ahora, lo que más nos va a interesar de esta ventana a nosotros es Help, que es donde está la documentación de R y la documentación de RStudio. Y finalmente, en la que nos vamos a concentrar hoy, es en la ventana inferior izquierda, que es la consola de R. Cuando abrimos RStudio carga R en esta ventana de acá, en esta consola. Y la verdad es que los comandos de R los ejecutamos aquí, ¿sí? Así que por ahora, para ver esto mejor, voy a cerrar los scripts, ¿sí? Y podemos ver la consola completa. Normalmente cuando uno abre R aparece esta información donde está la versión, donde está ciertas cosas que la verdad es que no nos interesa mucho. Para limpiar la consola, que siempre es útil, el comando es control L. Si yo aprieto control L, limpio la consola. Ya, entonces, básicamente, ¿cómo funciona la consola? Por ejemplo, yo puedo crear variables numéricas, digamos, vamos a hacer x igual 1, y fíjense que ahora en el environment aparece la variable x con el valor 1, ¿sí? También puedo crear, no sé, otra variable y igual 2. Si ahora hago x por y, me dice que la respuesta es 2, y en realidad esta corchete 1 lo que está diciendo es que es un vector de tamaño 1 y en la fila 1 aparece el valor 2. Es un vector de 1 por 1, digamos. Así que en realidad ese 1 no nos interesa tanto. Ya, también podría ser, no sé, x dividido y 0.5. Ahora 398 por 15 dividido 34 más 2 a la 3, calculadora, ¿sí? Para hacer raíz hago square 2 y eso me da la raíz cuadrada de 2. No me acuerdo muy bien cómo hacer raíces de distinto exponente, pero uno siempre puede hacer el truco de elevar, por ejemplo, 2 a un tercio. Si uno eleva 2 a un tercio, le da la raíz cúbica, ¿sí? Acuérdense que sacar raíz cúbica o sacar raíz enésima es lo mismo que elevar a 1 partido n. Entonces ahí uno puede ir jugando con la calculadora. Un objeto interesante es el comando choose, ese, ¿sí? RStudio tiene la gracia de que cuando yo escribo el comando me intenta completar. Entonces el comando choose se escribe como choose y recibe dos parámetros, nk, y lo que me da es el número combinatorial de n sobre k. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 10 y 2, eso me da 45, que es 10 sobre 2. ¿Sí? Es el número combinatorial que hemos visto en clases de combinatoria y que aparece todo el tiempo en probabilidades. Entonces el comando choose es muy útil. ¿Ok? Ya. Hasta ahí súper simple. Por ahora no creo que necesitemos mucho más. Sin embargo, hay una cosa muy interesante de R que nos permite trabajar con distribuciones conocidas. Pensemos en la distribución binomial. Si yo pongo help, aquí le tengo que decir qué buscar, y le digo búscame P binom, fíjense que
acá me aparece el help de la distribución binomial. Entonces, hay dos comandos. La distribución binomial se abrevia en R como binom. Y hay dos comandos que nos interesan. dbinom, que me entrega la densidad de la distribución binomial, y pbinom, que me entrega la distribución. Entonces, ¿qué cosas recibe? No nos preocupemos del log ni de lower tail o log p. ¿Ya? Eso va a ir por defecto con esos valores. Si usted está interesado puede googlear qué es lo que significan. Nos interesa sobre todo estas primeras tres entradas. Nos dice x size prob y, perdón, q size prob. Entonces, ¿qué es lo que hace esta cosa? Si yo le digo p binom, me va a entregar la distribución de, pongamos, de la distribución, me va a entregar la función de distribución de la función binomial. Si yo pongo 2, 10 y 0.1, lo que le estoy diciendo es, dame la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a 2 para una distribución binomial de tamaño 10, de n igual 10, con probabilidad 0,1. Y me entrega la distribución, me entrega la probabilidad, o sea, la función distribución, o sea, la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 para una binomial de parámetro n igual 10 y p igual 0.1. Otra forma de escribirlo, porque aquí una de las gracias de R es que no es sensible al orden. Yo podría desordenar estas cosas, pero aquí lo importante es que yo le ponga, digamos, q igual 2, prob igual 0.1 y size igual 10, y me entrega el mismo número. Fíjense que di vuelta prob con size, porque básicamente la función pbinom tiene los nombres q, prob y size adentro. Entonces, si yo no me acuerdo bien el orden, bueno, puedo ocupar q, prob y size. Y siempre es q, siempre es prob y siempre es size cuando hay funciones de distribución. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo quiero calcular? Bueno, ¿y dbinom qué es lo que hace? Dbinom me da la densidad, ¿sí? Entonces, si yo pongo x,2, la función densidad, x,2, prob igual 0.1 y size igual 10, me da la probabilidad de x igual 2, la densidad de la función, ¿sí? Fíjense que si yo pongo dbinom x como 0.9, no puede ser, porque no es un entero, me va a aparecer un warning. Recuerden que la distribución binomial solo puede recibir valores enteros. O sea, el 0.9 no tiene densidad, ¿sí? Vale 0. ¿Por qué? Porque la distribución binomial lo que hace es contar el número de éxitos, ¿sí? Ahora, sin embargo, si yo pongo pbinom, que era la función distribución, oh, no entiende x, ¿cierto? Porque no tiene el nombre x, es el nombre q. Ahí lo que me da es la distribución hasta 0.9, la probabilidad de que x sea menor o igual a 0.9. Y recuerden que la función distribución está bien definida en todo R, ¿sí? Yo puedo poner aquí cualquier número. Puedo poner aquí, si quiero, menos 101, y eso me debería dar 0. Porque la distribución binomial no puede tomar valores negativos, entonces, o sea, le da probabilidad 0 a los negativos. Ahora, si pongo pbinom igual 100, eso me va a dar más 100, eso me va a dar igual a 1, porque, digamos, la distribución binomial de tamaño 10 asigna masa de probabilidad, asigna probabilidad a los valores 0 hasta 10. Entonces 100 me da probabilidad 1. Ya. Y esto, el concepto de y P funciona para más distribuciones. Bueno, miren, por ejemplo, si yo pongo help P geom, esto me da la distribución geométrica que vimos, ¿sí? Ahora, ojo que aquí parece que la distribución geométrica está definida un poquito distinta. Lo que cuenta es el
número de fallas antes de tener un éxito. Entonces, en realidad, esta función asigna masa de probabilidad desde 0 hasta infinito. Y nosotros la vimos desde 1 hasta infinito. Pero básicamente, si quiero contar cuál es la probabilidad, cuál es la probabilidad de que mi éxito salga en la décima cara, o sea, que mi éxito ocurra en el décimo intento, lo que tengo que preguntar es cuál es la probabilidad de que haya 9 fallas antes. Entonces, para nosotros, y eso es, bueno, es un problema de definición, la gente no está muy de acuerdo en cómo definirlo, no está universalizado, pero R funciona así. Si yo pongo P geom de, quiero la probabilidad de que me dé exactamente, de que mi éxito ocurra exactamente en el décimo lanzamiento. Entonces tengo que ver la distribución de geom de x igual 10, y aquí no hay n, porque no hay size, no hay tamaño, porque la distribución geométrica no tiene tamaño. Pero x se sigue llamando x y prob se sigue llamando prob, y lo vamos a poner 0.1, ¿sí? Y ahí me da la probabilidad de que, esta probabilidad es la probabilidad de que la cara salga en el 11º lanzamiento, que haya 10 fallas antes de mi primer éxito, ¿sí? Entonces ahí hay que tener ojo, ¿ok? Chicos, vayan tomando apuntes de esta clase, digamos, hagan unas pequeñas notas y vayan jugando ustedes también con R, vayan probando estas cosas. Entonces, si yo tomo pgeom ahora y digo q igual 10 y prob igual 0.1, eso me da la función distribución geométrica evaluada en x igual 10, o sea, la probabilidad de que la variable aleatoria x, que distribuye como una geométrica de parámetro 0.1, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 10? ¿Sí? En este sentido, en el sentido de que sea menor o igual a, o sea, que aquí lo que estoy contando es el número de fallas antes de mi primer éxito. O sea, para nosotros, de geom x igual 10, en la notación que vimos en clases, sería la distribución para 11 y pgeom, o sea, perdón, la densidad para 11 y pgeom, q igual 10, la distribución para 11. Pero es una cosa notacional, no es tanto problema. Ok, esas son las distribuciones discretas que conocemos. Ahora, uno puede decir, oiga, profe, pero ¿qué pasa con la distribución Bernoulli? ¿Cierto? Que fue la primera que vimos. Bueno, en realidad la distribución Bernoulli, uno puede pensar que es de binom, quiero hacer una Bernoulli de tamaño 1. Quiero hacer una Bernoulli de probabilidad 0.5, digamos. Entonces, lo que voy a preguntar es, ya, ¿cuál es la probabilidad de que x valga 1? Binom, la probabilidad de 0.5, o sea, estoy tratando de hacer una geométrica, o sea, una Bernoulli equilibrada de 0.5, y aquí la gracia es que la Bernoulli es simplemente una binomial de tamaño 1. La probabilidad de que me dé 0. Entonces, si quiero hacer una Bernoulli, simplemente hago size igual 1 en la binomial. Ya. Esas son las variables discretas que conocemos. Ahora, si yo quiero guardar esto, si digamos me interesa ir guardando la información que voy obteniendo, bueno, simplemente puedo crear variables. Z, a ver, pongámosle debinom, Z igual debinom, y eso me da 0.5. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a borrar la pantalla para volver a escribir. Ahora, hay otras dos distribuciones que conocemos, que son las distribuciones continuas, uniforme y normal. Bueno, esta cuestión funciona igual. Help pnorm. Aquí me apareció en la ayuda, me apareció la distribución normal. Y fíjense que aquí uno tiene parámetros distintos. Tiene el x y el q siguen llamándose x y q en dnorm y en pnorm, d la densidad normal y p la distribución normal, pero ahora los parámetros son min, o sea,
la esperanza, el mu, y SD, la desviación estándar o sigma. Por defecto, la distribución normal viene seteada con mu igual 0 y sigma igual 1. Y eso yo lo puedo cambiar, ¿sí? Si yo hago, por ejemplo, dnorm de x igual 1, eso me da la densidad de la distribución normal en el punto 1 para los parámetros mu igual 0 y sigma igual 1. Pero si yo quiero cambiar eso, simplemente tengo que setear min, digamos, a cualquier otra cosa, min igual 3 y SD igual 2, pongámosle. Y ahora me dio la densidad para x igual 1 de una normal de parámetro 3,2. ¿Sí? Ya. Ahora, si yo hago, ya, esto no estoy seguro si va a funcionar. Yo lo que digo es que si no le pongo nombres, R entiende que el primero es X, el segundo es min y el tercero es SD. Si no le pongo nombres, ocupa el orden por defecto. Veamos, me dio el mismo número. Es lo que dije. Súper. Y pnorm, digamos de 1, 3, 2, me da la función distribución para x igual 1, o sea, la probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula sea menor o igual a 1, cuando x distribuye como una normal de media 3 y desviación estándar 2. Eso. Y por último, help punif. La distribución uniforme, lo que me dice, ahora tengo D unif y P unif, lo mismo, X y Q, pero ahora lo que quiero, recuerden que la distribución uniforme tiene rango, tiene parámetros A, B, donde básicamente estoy diciendo distribución uniforme en un intervalo A, B, ¿cierto? Entonces lo que te dice es que tienes que darle el mínimo del intervalo A y el máximo del intervalo B, que por defecto vienen como 0, 1. Ahora fíjense, si yo pongo D unif de x igual 10 y no pongo nada más, me va a dar 0 porque 10 está fuera del intervalo. Pero si pongo 0.1, eso me va a dar 1 porque tiene densidad 1 partido el largo del intervalo y en este caso es 1. Ahora, si yo cambio min, digamos, igual 0 y max igual 3, eso debería darme, o max igual 2, eso debería darme una densidad de 1 medio, porque es 1 partido b menos a, o sea, 1 partido 2 menos 0, la densidad es siempre 1 medio. Y ahí está, 1 medio. Ahora, si yo hago p unif, de x igual 0.1 desde min igual 0, max igual 2, no x, sino que q. Eso me va a dar la función distribución desde de la uniforme para x igual 0.1, o sea, la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual a 0.1 se distribuye como un uniforme 0,2. Y eso me da 0.05, que es la integral desde 0 hasta 0.1 de 1 medio. Ya pues chicos, eso es todo lo que les quería mostrar hoy. Esto nos va a servir mucho para hacer las tareas que estamos viendo en probabilidad y para empezar a jugar con R, por último, para ocuparlo como calculadora. Digamos, aquí siempre es útil cierta información guardarla como variable. Funciona bien. Ya, lo dejamos hasta aquí y nos vemos en una próxima cápsula.